Bueno, a continuación vamos a presentar el circuito 4, que es básicamente un divisor de voltaje utilizando un termistor, que básicamente funciona con temperatura. Este termistor lo que va a hacer es que al momento de nosotros medir un voltaje, entre más vaya aumentando la temperatura, más irá aumentando su voltaje. Por ejemplo, podemos ver, digamos, sería casi por aquí lo que es la temperatura ambiente. O se la podría colocar con la temperatura de la palma de los dedos, que subiría un voltio 20. Pero si en caso ponemos factores más, o sea, que calienten más esto, por ejemplo, yo pienso demostrarlo en el circuito armado con un secador de cabello a una temperatura alta, podemos observar que puede subir hasta los 2.38 voltios. Básicamente igual podemos observar que estamos utilizando un TPM 36, una resistencia de 10K y un multímetro. A continuación procedo al respectivo circuito armado. Bueno, a continuación voy a presentar lo que es el divisor de voltaje con un sensor DPM36. Podemos decir que este divisor de voltaje con este sensor se utiliza para medir la temperatura y obtener un voltaje de salida. El DPM36 es un sensor de temperatura analógico que proporciona una salida de voltaje lineal, pero podemos observar, así como lo vimos en su simulación, se puede observar que a temperatura natural ambiente va a tener un voltaje de milivoltios. Mientras más voltaje se lo aplique, va a ir subiendo más. Por ejemplo, como lo mencioné, lo voy a aplicar con la palma de mis manos, que básicamente también emanamos un poco de calor. Y esto puede subir casi hasta 1 voltio si lo seguimos calentando. Pues como podemos observar, sigue subiendo. Y si lo aplicamos con una fuente que nos dé más calor, por ejemplo, yo voy a usar un secador de cabello. Ay. Como pudimos observar, entre más calor se lo aplique, este voltaje va a ir subiendo más. Así que así estaría construido nuestro divisor de voltaje. Como podemos observar, viene de la parte positiva, la patita positiva del TPM, conectado a una resistencia de salida que va a terminar en el GND. Y para medirlo lo conectamos en la pata central del sensor de temperatura TPM36 y en el negativo, o sea en el GND en común. Y podemos observar que mientras ya no se le aplica calor externo, el voltaje va disminuyendo. Eso quiere decir que si en caso lo enfriáramos, el voltaje irá disminuyendo. Y eso sería todo. Gracias. En esta ocasión les voy a hablar de lo que es el puente de Winston. Básicamente podemos observar el puente de Winston básicamente va a estar relacionado en equilibrar cuatro resistencias. Podrían ser entre fijas y variables. Como podemos observar en la simulación, tenemos lo que son hay dos resistencias fijas que son de 10K y un potenciómetro igual de 10K y una fotorresistencia. Ambos van a ser las resistencias variables, puesto que la fotorresistencia, como sabemos, funciona con iluminación con iluminación y sin iluminación, y el potenciómetro igual como es de 10K va a variar va a variar el valor absoluto de la resistencia que deseamos encontrar. Básicamente el funcionamiento de esto se los explicaré a continuación en el circuito realizado, pero como podemos observar en esta simulación, como las tres resistencias
tanto el potenciómetro, las dos resistencias fijas son de 10K. Podemos observar que el valor que nos tiene que expulsar es de 0, como se ve ahorita en la simulación. Pero si ahorita moviéramos este potenciómetro, podemos ver que hasta en la última posición, o sea, la posición de inicio, sería un valor casi elevado a 2,5 o 3 voltios máximo, dependiendo de la cantidad que tenga de luz, como es esta fotorresistencia. Por lo que podemos observar, entre menos luz haya, mayor voltaje nos va a dar. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Antes de darle iluminación a esta fotorresistencia, tenemos que colocar nuevamente el potenciómetro que equilibre el puente de Winston a 0 voltios. Una vez esté equilibrado, le subimos la intensidad, digamos esta es luz ambiente, casi sería por la mitad, y volvemos a modificar el potenciómetro. Podemos observar que entre menos luz haya, menos voltaje nos da. En un supuesto caso, otra vez quisiéramos moverlo, volvemos a la posición de equilibrio, que sería el punto cero. Esta posición no va a cambiar, al contrario, nos puede dar valores aproximados a cero, que podría ser 0, 1, 2, hasta 3, pero tienen que ser lo más aproximado a cero. Una vez a su máxima iluminación, podemos ver que nos va a dar un valor aún más pequeño, pero todo va a ser en milivoltios. Veamos que la función del puente de Winston, desde que cambiamos su intensidad de luz, ya sea luz natural o dependiendo qué intensidad de luz estemos aplicando, este voltaje va a ir disminuyendo, pero el punto de equilibrio de este tendría que ser cero. Bueno, una vez dicho esto, procedemos a ver lo que es la red. Bueno, una vez explicada la respectiva simulación, procedemos a ver cómo está conectado el puente de Winston. Como podemos observar, estas son las tres resistencias que vamos, bueno, las cuatro resistencias que vamos a utilizar. Utilizamos dos resistencias fijas que son de 10K y dos resistencias tanto como un potenciómetro y una fotoresistencia. Como se mencionó anteriormente, el objetivo del puente de Winston es determinar el valor absoluto de una resistencia mediante la comparación de otra resistencia conocida. En este caso vamos a observar cómo interactúa cuando se utiliza el potenciómetro y cuando la fotorresistencia está sin luz, como podemos observarlo en este momento. Casi no dispongo mucho de luz, no sé si se puede observar, y cuando se aplica una cierta luz, como sería en este caso así. Bueno, en el caso cuando está sin luz, podemos observar que entre mayor sea la resistencia que utilicemos, tenemos casi un voltaje de 263. Entre menos luz, mayor tendría que aumentar el voltaje. Pero en este caso, como se está utilizando una resistencia de 10K y el potenciómetro igual de 10K, no sé si se lo puede observar aquí. Bueno, eh, el objetivo del puente de Winston es darnos un voltaje de salida igual a cero. Esto quiere decir que cuando igualemos lo que es las 10K, nos va a dar un valor casi aproximado a cero. En teoría nos tendría que dar un cero absoluto, pero en el puente que podemos observar armado va a ir reduciendo su valor. Va a bajar de 4, después a 3, después a 2, que es un valor ya más o menos equivalente a cero. Y mientras si lo aplicamos luz, igual nos tiene que seguir marcando en el mismo punto que lo dejamos. Pero antes de esto tenemos que recordar, no se lo puede aplicar directamente, sino que primero lo aplicamos todo en cero, o sea, lo dejamos todo en cero y podemos observar, está lo más cercano a cero, esperamos que baje un poco más, como podemos observar ahorita, baja 3, que es ya casi lo más cercano a cero, y después ya aplicamos lo que es la luz sobre la fotorresistencia. Una vez aplicada luz directamente a la fotorresistencia, movemos lo que es el potenciómetro a ver cuánto nos incrementa el voltaje.
En cambio aquí podemos observar que mientras mayor iluminación haya, nos da un valor de voltaje más reducido, porque recordemos que anteriormente de lo que marcamos cero y estaba sin luminiscencia, nos marcaba un valor casi de 3 voltios. En cambio ahora bajó a un valor menos de 1 voltio, sería casi 600 milivoltios. ¿Verdad? En un ejemplo, ahorita le quito la luz y ese valor se puede observar que sube. Básicamente sería ese el puente de Winston. En caso, si es que se desea un valor más, o sea, si se desea, es un ejemplo, este potenciómetro es de 10, así que cuando se le aumenta su valor de resistencia total, este va a terminar en cero. Pero podríamos usar un potenciómetro más alto, por ejemplo de 100. Esto querría decir que justo habría una línea intermedia donde justo en el valor medio va a marcar los 0 voltios, mientras que al valor más a la derecha puede marcar un valor negativo y a la izquierda un valor positivo y más alto, dependiendo de las medidas que necesitemos.